Bienvenidos a Salud en la Nube, el podcast del Colegio de Médicos de Cádiz, donde exploramos la innovación, la ciencia y la salud desde una mirada cercana y actual. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la nutrición de precisión con un proyecto nacido en Cádiz que está revolucionando el abordaje de enfermedades metabólicas, Glucotip. Nos acompañan dos de sus impulsores, profesionales que han unido medicina, farmacia e ingeniería para crear una herramienta que personaliza la alimentación según cómo reacciona nuestro cuerpo. Vamos a conocerlos. Nos acompaña hoy el doctor Alfonso Lechuga. Él es pediatra endocrino, profesor titular en la Universidad de Cádiz e investigador en Inhibica. Y también tenemos aquí el placer de contar con Felipe Mozo. Él es farmacéutico nutricionista, vocal autonómico de alimentación del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos y ambos cofundadores de Glucotip. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge Glucotip? ¿Qué necesidad detectasteis en vuestra práctica profesional que os llevó a crear esta herramienta? Pues Glucotip surge a raíz de una observación de nuestra práctica clínica diaria con pacientes. Como has dicho en la introducción, me dedico a la endocrinología pediátrica y uno de los pacientes que vemos con mucha frecuencia es el paciente con diabetes tipo 1. Y en estos pacientes fueron los primeros en los que se empezó la monitorización continua de glucosa. Y estos monitores nos dan muchísima información de cómo se comporta el azúcar en los pacientes. Y era muy curioso el que cuando venía un paciente acompañado por sus padres habitualmente, pues te decían, doctor, aunque coma la cantidad que tiene que comer, si es arroz, le dura el azúcar, le sube muchísimo y le dura muchas horas alto. Y bueno, pues entonces yo eso me lo apuntaba, ¿no? en el cerebro, y luego cuando me venía otro paciente yo le decía, tenga cuidado porque el arroz sube mucho el azúcar y durante mucho tiempo. Y entonces algunos pacientes me decían, no, a mí el arroz no me sube nada, a mí me suben las patatas. Y bueno, pues uno tiene que ir haciendo caso de lo que oye, sobre todo cuando el mensaje es muy repetido y dice, bueno, aquí hay algo que aprender, ¿no? Y entonces, junto con el mejor nutricionista del mundo, que es don Felipe Mozo, decidimos estudiar esto a fondo y hacer que los pacientes llevaran un registro de comida para poder luego contrastar si esto era así o no. Y así es como empezó Glucotip. ¿Y cómo ha sido trabajar en disciplinas diferentes? ¿Qué aporta cada una en el desarrollo de Glucotip? Bueno, la verdad que ha sido alucinante el poder trabajar con Alfonso, evidentemente, y sobre todo al final, tú piensas que yo por ejemplo llevo 23 años pasando consulta, ¿no? Y el paciente cuando necesita un plan nutricional, tú al final te basabas en la composición de los alimentos, en decir, en qué carga de hidratos de carbono tiene, de proteína, de kilocalorías, ¿no? Entonces, al final los pacientes lo que quieren, lo que me preguntaban o lo que soluciona Glucotip es dime qué es lo que tengo que comer. Porque al final vemos que el alimento en distintas personas, como ha comentado antes Alfonso, se comportaba de forma distinta. Y antes no teníamos tecnología para personalizar la nutrición, ¿no? Entonces, muchas veces era frustrante como veías cuando tú le estabas haciendo un plan nutricional y veías que no tenías efectos, ¿no? Entonces, pues gracias a los monitores continuos de glucosa y gracias a intentar ver cómo se va comportando, es cómo va interaccionando el alimento con el paciente. Yo siempre decía que nosotros antiguamente, de forma clásica, en la consulta poníamos el alimento en el centro y no es el alimento, es el paciente. Y como ha dicho Alfonso, pues a lo mejor había alimentos que tú veías la composición y la carga glucémica y después cuando veías el monitor era totalmente distinto. Entonces, bueno, esa curiosidad de aprender, y es lo que seguimos haciendo. O sea, nosotros aprendemos de los pacientes, lo que nos ha hecho al final pues empezar con un proyecto tan apasionante como el Glucotip. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona Glucotip? ¿Qué tipo de datos recoge? ¿Cómo los transforma en recomendaciones nutricionales?
Glucotip en realidad es una herramienta que facilita el registro de lo que uno está comiendo todos los días. Cada vez que voy a comer o a beber algo, se queda registrado y eso, mientras el paciente está siendo monitorizado con un sensor continuo de glucosa, cuando termina la monitorización, al cabo de 14 o 15 días, se cruzan los datos de lo que ha comido con el cómo se ha comportado el azúcar después de tomarlo y se aplica una serie de algoritmos que ha desarrollado el tercer fundador de Glucotip y que no ha venido hoy, y que gracias a él ha sido todo el desarrollo de la herramienta y al final acaba diciéndote cuáles son los alimentos que cuando uno los consume hace que el azúcar esté más alta durante más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recomendamos al paciente evitar los alimentos que más hacen subir el azúcar, independientemente de que ese alimento tenga más o tenga menos cantidad de hidrato de carbono o más o menos cantidad de azúcar. Porque, curiosamente, no siempre son alimentos con alta carga en azúcar lo que hace que a uno le suba el azúcar en sangre. El mecanismo todavía estamos estudiando a ver cómo ocurre eso. Pero la cuestión es que lo que uno ve con el monitor es el efecto. Y ves que el efecto es que te sube el azúcar. Sea lo que sea que has comido, te ha subido el azúcar. Entonces, cuando hacemos la recomendación de, bueno, pues usted va a seguir una dieta evitando este tipo de alimentos y este otro, precisamente aquellos que más le han subido el azúcar, pues notamos efectos consistentes en los pacientes. Los pacientes pierden peso, pierden la ansiedad por la comida, se notan más ligeros, se notan menos hinchados. No es que a todos los pacientes les pase lo mismo, no todos notan lo mismo, sí, pero cada uno te dice siempre pues a mí tal. El efecto sobre la pérdida de peso no es un efecto rápido ni un efecto inmediato, pero va siendo muy progresivo, muy paulatino, poco a poco, pero sí es duradero en el tiempo, que eso es lo que más importa. Además es como debe de ser, ¿no? Sí, es lo que dice Alfonso, es como debe ser, ¿no? Claro. Y un poco sirve de guía. Nosotros cuando hacemos la práctica clínica en el tema de la nutrición nos basamos mucho en lo que es la composición corporal, la antropometría, la clínica del paciente, ¿no? Pero ahora podemos ver con un sensor continuo de glucosa, vemos cómo te comportas por la noche, podemos adaptar la dieta, los horarios y nos enseña, ¿no? Evidentemente esto está basado en ciencia, las áreas bajo la curva, los coeficientes de variación, es decir, que nosotros empezamos a ver y ya no solamente eso, sino que empezamos a trabajar un poco en la prevención y la predicción, porque ya podemos utilizar estas glucometrías para tener modelos predictivos, ¿no? Que al final un poco nos ayude a tomar medidas un poco mucho más personalizadas. Nosotros al final lo que Glucotip es una herramienta de personalización, es cómo te afecta a ti el alimento en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? Para hacer una recomendación mucho más personalizada. Así es. ¿Y en qué tipo de pacientes se está utilizando actualmente? Nosotros hemos desarrollado la herramienta para el paciente con exceso de peso. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene diabetes, cuando un alimento le provoca un pico de glucosa, su organismo lo que hace para reducir ese pico de glucosa es producir insulina y la insulina va aclarando esa glucosa de la sangre. Pero la insulina tiene varios efectos. Digamos que de cuello para arriba la insulina lo que te da es hambre y de cuello para abajo la insulina lo que te hace es guardar. Normalmente se guarda la energía en forma de grasa. Al evitar estos alimentos que te dan pico, tu cuerpo produce menos insulina y entonces tienes menos hambre y entonces guardas menos. Por eso hemos empezado a utilizarlo fundamentalmente en personas con exceso de peso. Pero ahora esto está derivando en una serie de
múltiples aplicaciones que para los que todavía estamos en desarrollo. No sé si quieres comentar algo tú de eso. Sí, evidentemente es verdad que hoy en día hay muchos pacientes que tienen problemas, los alimentos les sientan mal, el tema de las intolerancias, es un mundo que todavía hay mucho desconocimiento, hay mucho por investigar, ¿no? Y entonces pues nos aparecen distintas poblaciones. Hay mucha gente que tiene problemas de enfermedades inflamatorias intestinales que muchas veces salen de una consulta y le dicen, pruebe usted a ver lo que le sienta bien. Bueno, pues ahora tenemos tecnología y tenemos una monitorización que nos puede precisar mucho más. Piensa que esto es probabilístico. Antes la probabilidad que yo tenía de acertar con un paciente era del 50%. Ahora si yo tengo esta herramienta y pues el grupo, por ejemplo, de las frutas que habitualmente consume, pues vemos que se repite, que hay pues, la mejor fruta de las 4 o 5 frutas que tú consumes, la mejor fruta es el plátano y la peor es la mandarina. Pues yo en mi plan nutricional te voy a hacer siempre una dieta balanceada y equilibrada, pero te voy a poner el mejor alimento. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues están lo mismo con cualquier otro tipo de patología, la diabetes tipo 2, procesos, pacientes que salen de un proceso oncológico y no saben, hay mucha bibliografía. Bueno, pues estamos utilizando esta herramienta para iniciar ensayos, iniciar estudios, iniciar pilotos, ¿no? Donde al final pues lo que queremos es intentar dar una recomendación mucho más personalizada. Ese es el objetivo. Y además se está ya implantando en otros centros, en hospitales, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos 11 meses que nos constituimos como una startup. Es decir, nosotros presentamos esto que empezó en la pandemia hace 5 años, pues se convirtió en un proyecto de investigación, lo presentamos a los premios Atrévete y nos concedieron el premio a la mejor spin-off. Y bueno, y nos metimos en el lío este de la startup. ¿Quién iba a decir que Alfonso y yo ahora somos startuperos? O sea, no creas. A estas alturas. Y bueno, al final cuando te metes en este mundo, tenemos ya un producto viable, un mínimo producto viable, con lo cual estamos en una comercialización. Tenemos acuerdos con un laboratorio, una multinacional que provee de sensores continuos de glucosa y también con una cooperativa farmacéutica, con VidaPharma, y entonces ahora estamos implantando esto en centros por toda España. Ahora vamos a empezar con 25 y vamos a validar también este método que lo hemos validado en lo que es en nuestra clínica, en nuestro hospital. Ahora lo vamos a extender, ¿no? Y también estamos en HLA, en el grupo hospitalario HLA, y hemos iniciado lo que es la primera unidad de nutrición avanzada, personalizada, que es Glucotip. Con lo cual esto también nos va a dar más información, más datos y evidentemente... Mejorando. Claro, mejorando. Evidentemente todo lo que es tecnológico e innovación tenemos que estar en constante innovación, porque cuando empezamos hace 5 años no teníamos cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Lo que estábamos viendo Alfonso y yo, nosotros no veíamos Netflix, nada más que estábamos viendo todo el día gráficas, ¿sabes? Hoy tú tienes agentes que te ayudan a esas preguntas que nosotros nos hacemos y múltiples, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué cuando lo combinas con este ya a esta hora? Pues al final nuestro algoritmo, que parte es matemático y parte también utiliza inteligencia artificial, pues cada vez es más preciso. Ese es el objetivo, ¿sabes? Claro, y claro, al final esa es la idea, ¿no? Entonces, cuanto más pacientes y más centros utilicen la herramienta, pues mejor y más precisos seremos. De hecho, bueno, has comentado algo, habéis ganado el premio Santander X en la categoría X o 10. Sí, sí, se le dice Santander X Awards. También nuevo para nosotros, ¿eh? Absolutamente, estamos aprendiendo una cantidad de cosas. En la categoría de Startup Universitaria y ahora estáis nominados también en la categoría de Startup en el South Impact. ¿Qué ha supuesto este reconocimiento para vosotros? Bueno, habéis comentado algo, pero... Sí, bueno, pues lo que te puedo decir, Alfonso, todo es una novedad para nosotros. Es verdad que tenemos por detrás y un equipo, tenemos, como dice la tercera parte, que el tercer socio es un ingeniero informático. También ahora tenemos un equipo que nos mentoriza, que nos ayuda a todo este tema, porque esto es un mundo, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos que hacer un reconocimiento al personal de la Universidad de Cádiz, con la Cátedra de Emprendedores, UCA Emprende,
Muy en especial diría yo a Julio II, que es el que de entrada nos cogió de la mano y dijo, venga que esto va a salir, pero a todo su personal. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Entonces, en la universidad ellos se dedican a detectar o a estimular a personas que su investigación puede ser aplicada o transferida a la sociedad en forma de, pues eso, de patentes o en este caso de empresas y tienen los premios UCA Atrévete que nos lo dieron el año pasado, no, ya el anterior, ya hace 2 años de esto. El año pasado, Alfonso, no ha pasado nada. Y a raíz de ahí ellos ya empiezan una mentorización, pero ya también te van avisando, oye, que hay estos premios para startups, mira a ver si te interesa presentarte, oye, que vamos a dar una serie de espacios para oficinas aquí en la dependencia de la universidad, mirar a ver si os interesa. Y nosotros hemos ido diciendo a todo que sí, y pues al final pues resulta que nos presentamos a los premios estos y nos lo dieron. Y hay que matizar que los premios Santander X Awards empiezan en cada universidad. Y entonces, una vez que tú lo ganas en tu universidad, luego te miran a ver si te clasificas para el premio nacional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a nosotros nos dieron el de la Universidad de Cádiz, no nos han elegido para el nacional, que se le va a hacer. Pero aún así lo que hemos visto es que eso nos ha dado muchísima visibilidad. El ganar este premio nos hizo salir en la prensa local, nos hizo salir en la radio, y esa visibilidad pues la verdad es que también se agradece porque es lo que la gente hace que vaya llamando la curiosidad y te vayan llamando a la puerta, ¿no? Además es lo que dice Alfonso, Julio, Alejandra, Raúl, José, o sea, eso ha sido fundamental y es que llevamos 4 o 5 meses. O sea, que llevamos muy poquito tiempo. El que estemos incubados allí en la UCA, pues también te hace tener contacto con otras empresas, con empresas como Predictable Machine, como Mogomo, con soporte. Empezamos a aprender y hay un tejido realmente, y además un tejido que son súper expertos, son gente que trabaja muchísimo, que tienen esa curiosidad que tenemos los tres, y que al final nos hace que podamos seguir creciendo y seguir mejorando nuestra herramienta. Es verdad que nosotros tenemos una herramienta que soluciona un problema, tenemos un mercado que es el tema de la prevención, el tema de la alimentación y la nutrición, y oye, si podemos aportar algo con nuestros ensayos, con nuestra herramienta, pues mira, al final es una satisfacción muy grande, como le digo yo a Alfonso. Sin duda, sin duda. Hombre, que sin duda estáis aportando, por lo que estáis diciendo. Sí. Nuestro granito de arena. Poquito a poco, y además como digo yo, de Cádiz. Además, Glucotip está pensada para ser prescrita por profesionales sanitarios, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir el profesional para poder utilizarla? Eso es una diferencia de Glucotip con otras aplicaciones similares, que no es la primera aplicación de este tipo que está en el mercado, pero hoy día es verdad que vivimos en una sociedad que vive muy de puertas para adentro, ¿no? Desde mi propia casa hago la compra, yo desde mi casa me comunico con los demás a través de las aplicaciones, incluso yo me pongo un sensor y decido qué es lo mejor para mí y qué no. Pero no todas las personas estamos capacitadas para interpretar adecuadamente una curva de glucometría y luego caes en el riesgo del sesgo. Las personas vemos lo que queremos ver. Si yo veo que me tomo un dulce y me sube mucho el azúcar, digo, claro, es que era un dulce. Y si veo que me tomo un mejillón y me sube mucho el azúcar, digo, no, esto tiene que estar equivocado o no te das cuenta, porque como era un mejillón ni siquiera has mirado la curva en el momento de tomarlo, ¿no? Porque no esperabas que te lo subiera. Entonces, es absolutamente necesario, o nosotros lo entendemos así, que sea el profesional de la nutrición el que aplique la herramienta e interprete los resultados a la hora de luego dar una prescripción para cada paciente. Si el paciente tiene un problema clínico, aunque sea un problema menor pongamos estreñimiento, por ejemplo,
y resulta que se harta de comer naranjas para evitar ese estreñimiento, pues si luego la naranja, Glucotip dice, mejor no la tomes porque te sube, para eso está el profesional para decir, mire usted, usted tomaba esto por el tema del estreñimiento, vamos a tener que dar algún otro alimento rico en fibra que le ayude a usted a su estreñimiento, pero que no sea la naranja, ¿no? Y se corre un enorme riesgo de, si yo tengo que eliminar este alimento y este otro, ahora empezar a tener desbalances en la alimentación que yo tomo. Para eso está el nutricionista. Pues, si a mí me sale que el vino no me sube el azúcar, eso no quiere decir que yo pueda estar todo el día bebiendo vino. Vamos a ver. O sea que la recomendación nutricional la tiene que hacer una persona capacitada para dar esa recomendación nutricional. Lo único que nosotros le aportamos es una herramienta para decir, bueno, si tú habitualmente recomiendas entre las carnes más el pavo y el pollo que el cerdo o la ternera, porque tengas en cuenta que a lo mejor hay personas que el pavo o el pollo no le van bien o le van peor que el cerdo o la ternera, ¿no? Y pues de las legumbres, no todas las legumbres se comportan igual. A esta persona mejor la lenteja y la habichuela que el garbanzo, ¿no? Sí. Y entonces nosotros lo que le damos es al profesional de la nutrición, es decir, dietistas, nutricionistas, médicos endocrinos, al personal de la nutrición, que a veces uno es nutricionista siendo además farmacéutico o siendo además deportista o siendo además, ¿no? La herramienta para elegir cuáles son el alimento que metabólicamente mejor se comporta para la persona, para el paciente que tiene delante, ¿no? Pero además es que la herramienta es una parte de lo que es la atención al paciente, porque evidentemente cuando tú estás abordando a un paciente lo tienes que abordar de forma completa, no solamente con el alimento. Es decir, puede ser que tenga un trastorno del comportamiento alimentario, puede ser que tenga una enfermedad crónica y entonces por eso al final sería como la automedicación. Si yo al final hago lo que a mí me parece, entonces, y además lo hemos validado. Nosotros hemos tenido pacientes que han ido por solo y hemos visto que funciona mejor cuando tienes el conocimiento, cuando el profesional, aparte de toda la información que saca de una entrevista clínica, pues encima cuando doy mi recomendación final, que es un plan nutricional, no, como yo decía, no solamente tiro la moneda y dice, pues tú esta noche vas a comer sopa de picadillo. ¿Por qué? Porque es lo que hay. No, yo te estoy diciendo qué tipo de sopa es la que mejor se comporta metabólicamente, como dice Alfonso, y con eso también en el ensayo que hemos realizado en el hospital hemos visto que ha mejorado no solamente la pérdida de peso, sino una serie de parámetros bioquímicos. Al final utilizamos muchos biomarcadores que van a ser el futuro de la medicina para tener mejores resultados, ser mucho más precisos, pero nunca tenemos que perder el factor humano y el factor del profesional, que al final estamos atendiendo a personas, ¿no? Bueno, ¿y qué próximos pasos tenéis previsto para...? No paramos. ¿Una expansión nacional? La pregunta es muy buena porque nos la hacemos continuamente y si no nos lo hacemos nosotros, nos lo hacen ¿Y ahora qué, no? nuestros mentores, efectivamente. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo, aparte de continuar la implantación en distintas gabinetes de nutrición por toda la geografía española, uno de nuestros socios, que son los que comercializan el monitor continuo de glucosa, que en este caso es Menarini, es una internacional. Menarini Diagnostics es una internacional y ellos están muy interesados en poder seguir implantando nuestra herramienta en países de momentos cercanos, Italia, Francia, Portugal, y posteriormente pues hasta donde ellos quieran llegar. Nosotros estamos encantados de ir de la mano de ellos en este sentido. Pero eso en cuanto a lo que ya tenemos, aquello para lo que ya sabemos que sirve nuestra aplicación, ¿no? Que es el exceso de peso. Pero también tenemos
distintas ramas de desarrollo para aplicar nuestra herramienta en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, los deportistas de élite. Ahí tenemos una vía de desarrollo tremenda para ayudar al deportista a mantener sus niveles óptimos de azúcar durante el ejercicio y luego durante la recuperación del ejercicio, porque hay muchísimos atletas de élite que por la naturaleza explosiva, anaeróbica de su ejercicio, resulta que durante la realización tiene un pico de azúcar tremendo y luego cuando termina de hacer ese ejercicio se pasa 8 horas en hipoglucemia y no se puede ni levantar, ¿no? Entonces tenemos ahí una línea que aspira a buscar cuál es la mejor estrategia nutricional para evitar esos picos durante la hipoglucemia de después. Pero también tenemos un acuerdo con un compañero de la Universidad de Cádiz, el profesor Jiménez Pavón, del área de deportes, que quiere ver qué es lo que puede aportar nuestra herramienta en mujeres supervivientes de cáncer de mama, que además tienen un programa de ejercicio programado y cómo puede afectar la nutrición dentro de su programa de recuperación. Queremos también empezar un ensayo, ahora sí, en pacientes con diabetes tipo 1, portadores de bombas continuas de insulina, en los que podemos analizar perfectamente qué cantidad de insulina le está entrando en cada momento. Vamos, que tenemos varias líneas de desarrollo. Y tenemos en marcha en adolescentes, Exactamente, también con adolescentes, porque hasta ahora todo se ha hecho en pacientes adultos. Pero yo soy pediatra y yo quiero tirar de esto para abajo, ¿no? O sea, que tenemos varias líneas de desarrollo, efectivamente. Eso es lo bueno del core que tiene Glucotip, ¿no? Que tenemos un IP, tenemos un instituto que está detrás. O sea, nosotros ese es nuestro alma, el seguir innovando, el seguir utilizando esta aplicación, intentar mejorar en distintas patologías, ¿no? Y ver si podemos ayudar desde la alimentación. Todo en cualquier especialidad médica hablan siempre, tiene que comer bien, tiene que hacer ejercicio, y digo, ¿pero qué como, no? Pues bueno, pues ahí está Glucotip para resolver esa duda, ¿qué es lo que tengo que comer? Claro, uno esté sano o enfermo, al final acaba comiendo 4 o 5 veces al día. Correcto. Y si de esas 4 o 5 veces al día estás tomando algo que, aunque a priori sea algo saludable, pero a ti te sienta mal, entre comillas, pues al final es que no te está yendo bien y no vas a salir de ese bucle. Además, una de las, cuando empezamos el estudio, cuando hacíamos pues, las hipótesis, los objetivos, ¿no? Una de las cosas que siempre hablábamos Alfonso y yo siempre le decía, mira, Alfonso, las dietas la gente la abandona porque no las entiende. Cuando yo no entiendo una cosa, las abandono. Por eso la adherencia a un tratamiento dietético es muy baja, ¿no? Entonces, con esta herramienta, por lo menos empiezas a ver, porque nosotros cuando damos un informe al paciente, le damos todos los grupos de alimentos categorizados por un índice Glucotip y ranqueamos cuál es tu mejor y cuál es el peor. Y además se lo demostramos con un algoritmo matemático. Es decir, que bueno, eso también me puede llevar a tener un mayor cumplimiento. El paciente lo ve. El paciente ve que cuando toma determinado alimento ve cómo le sube el azúcar. Claro, entonces, es que lo estás viendo. Sí, que ahora a lo mejor le decís, pues tienes que tomar legumbres. Claro. Y tú dices, pero toma lentejas, que es lo que te va a sentar bien. Y dices, bueno, en vez de lentejas me voy a tomar una habichuelita que me apetece más. Pues no, en este caso sí. O simplemente, por ejemplo, un caso que a nosotros, por ejemplo, a mí como nutricionista también me venía muy bien a la hora de elaborar un plan nutricional. ¿Cuál era el mejor alimento? A lo mejor el pan es malísimo. Bueno, pero es que nosotros podemos ver, digo, mira, el pan integral no, pero el pan de centeno sí. Entonces, esa es la precisión. Dice, porque claro, lo fácil... Claro, es que lo fácil que usted no coma las 3 P, pasta y pan. No, bueno, no consiste en eso. Consiste en precisar, y eso ayuda al paciente a hacer dietas que puedan cumplir. ¿Vale? Porque si yo mañana yo te pongo un plan nutricional y te cambio el 80% de tu forma de comer, la probabilidad del cumplimiento es muy baja. Pero en nuestra hipótesis, si nosotros detectamos cuál es el starter, cuál es el alimento
que metabólicamente te distorsiona, porque hay como iniciadores, como starter, bueno, pues a lo mejor simplemente diciéndote, ten cuidado con este alimento y continúa, evidentemente con un buen estilo de vida, con tomar frutas y verduras. O sea que nosotros al final con una dieta mediterránea que está demostrada y validada que previene. Pero algo tan simple como el ejemplo que has puesto, una persona está acostumbrada a tomar tostadas por la mañana y ahora si le quitas el pan no puedes tomar ya tostadas nunca más. Pues a lo mejor llega un momento que no lo sigue. Pero se le dice, mira, pero con este pan no, pero con este sí. Bueno, pues además, normalmente los nutricionistas siempre te dan una dieta, unas recomendaciones nutricionales que usted tiene que seguir día tras día tras día, pero luego llega un día en que uno tiene un bautizo o uno tiene una comunión, uno entonces sin querer se va a saltar esa dieta. Y de pronto se da cuenta de que saltársela tampoco es que le haya hecho mucho daño. Entonces poco a poco te va saltando y cada vez son más frecuentes los días que te va saltando la dieta, ¿no? Nosotros, ¿cuál es la suerte en el caso del empleo de glucotip? Que tú dices, bueno, mira, entre el vino y la cerveza, pues te sube más la cerveza que el vino. Entonces, cuando estés en la comunión o en el bautizo o donde sea, tú te pides una copa de vino en vez de tomarte 2 cervezas. O 2 copas de vino en vez de 2 cervezas. Vamos a hablar de comida basura, ¿no? Que esto, entre la pizza y la hamburguesa, pues resulta que la hamburguesa a ti se te comporta mucho peor que la pizza. Pues esto significa que usted no es que tenga que dejar de salir con su amigo el viernes por la noche para tomar algo, pero lo que usted tiene que pedir es una pizza, ¿no? Entonces, es cierto que no vemos pérdidas de peso drásticas, insisto. O sea, que si tú lo que quieres es perder 20 kilos en 3 semanas, esto no es para eso. Esto es para otra cosa. Esto es para comer conforme tu cuerpo se comporta en relación a la comida, ¿vale? Y cuando uno come conforme su cuerpo se comporta con la comida, resulta que mejoras, porque dejas de forzar la máquina de productora de insulina, porque tienes menos hambre, porque te sientes más ligero. Y hemos tenido muchos casos, no solo uno, no, muchos casos de gente deportista que llegaba un momento en que se frustraba porque comiendo muy sano, cuidando la alimentación y haciendo mucho deporte, llegaba un momento en que se atascaba en su pérdida de peso y ya no llegaba más. Y descubren que cuando se le quitan 3, 4 alimentos de su dieta, para empezar consiguen volver a perder peso y para seguir no les cuesta tanto, aumentan su rendimiento en el ejercicio físico. Ya no se cansan tanto, ya recuperan mejor y entonces... No solo el peso, el estado. Claro. Exactamente. Y bueno, hemos tenido el caso de una señora que ha pasado de no hacer ejercicio nunca porque es que le aburría y se cansaba y le sentaba mal a ser ahora campeona nacional de marcha nórdica. Sí, la gente se viene arriba, se encuentra mejor y dice, oye, y entonces eso no ha sido campeona de marcha nórdica y el otro no ha cruzado la bahía a nado, otro compañero, otro que lo hizo gracias a Glucotip. Pero de alguna manera ellos han descubierto cuál es la nutrición que mejor les sienta y eso les ha ayudado a conseguir su objetivo y a sentirse mejor al fin y al cabo. Entonces, todo es la rueda, ¿no? La rueda de la positividad. Pero una cosa, por ejemplo, a mí, curiosamente, por ejemplo, que nos ha aportado, por ejemplo, Glucotip y la glucometría, ¿no? Cuando tú veías a un paciente, tú hacías un prejuicio si lo veías que tenía sobrepeso, obesidad, que era grande. Bueno, evidentemente está mucho peor que otro paciente a lo mejor más delgado. Cuando veías glucometría de pacientes con la misma edad, mismo sexo, y a lo mejor un paciente tenía 40 kilos más que otro, y veías la glucometría, dice, yo me quedo con la glucometría del paciente que tiene más peso. Entonces empiezas a entender por qué hay pacientes que con peso normal empieza a tener enfermedades crónicas, porque todo, hipertensión. Tenemos otro campo, que yo no digo que otro biomarcador. Sí. Entonces empezamos, claro, yo digo, no, pues si este paciente, ¿cómo puede tener una dislipemia? Independientemente de que pueda tener una enfermedad de tipo genético, ¿no? Pero tienes otra forma de abordar, ¿no? Y eso pues nos abre un campo que antes después tú ves pacientes que están bien y la glucometría está perfecta, con lo cual, bueno, eso es lo bonito de seguir investigando, de seguir obteniendo datos
Y después, como yo digo, al final la nutrición es prevención. Entonces, ¿sabes? Yo soy farmacéutico, los médicos les gustan el diagnóstico, ya está diagnosticado, pero el prediagnóstico, que es lo que se va al futuro de la medicina, es alucinante. El saber cómo se está comportando y lo que puedes prevenir, eso es lo bonito de la medicina. Hombre, el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ya dijo que el alimento sea tu medicina. Exactamente. Bueno, yo no quiero medicamento tampoco. El mejor alimento es tu... Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro en qué consiste y todos esos proyectos que tenéis para futuro, que son muy interesantes. No sé si queréis añadir algo más. Pues quizás agradecimientos, ¿no? Bueno. Tenemos que agradecer de nuevo a la Universidad de Cádiz muy particularmente a UCA Emprende. Tenemos que agradecer al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz por acogernos también, por permitirnos desarrollar la investigación en su seno. Tenemos que agradecer a todos nuestros partners, que yo no sabría traducir eso, pero bueno, a todos nuestros asociados, ¿no? Menarini Diagnóstico, Vida Pharma, Mogomo, que está también, Mogomo, Table Machine, o sea, todo. VC Biolog, que también nos está ayudando. Y al Colegio Médico, por supuesto, que estamos aquí gracias Colegio Médico, Colegio Farmacéutico, en fin. Gracias la damos a vosotros. Al final... pero esto es gratitud, de verdad que hay que ser agradecido y bueno, y es una oportunidad que también nos estáis dando eso de un poco visualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero como dice Alfonso, sobre todo todo el equipo que hay todo el equipo y el entusiasmo que tiene. Es verdad que cuando tenemos reuniones cada vez salimos más emocionados. Tenemos poco tiempo, pero el emprendimiento, yo lo que he aprendido, que yo nunca jamás he sido emprendedor, pero lo que he aprendido es que debe de partir de alguien con una curiosidad que hace una observación y decide rascar, ¿no?, en el cómo ocurre esto. Pero eso está muy bien para descubrir algo, pero luego para emprender te hace falta mucho más. Y lo que te hace falta son buenos compañeros en el camino. Y desde luego a mí se me apareció la Virgen con don Felipe Mozo y don Alejandro González, y luego todos estos demás actores que nos han ido arropando, empujando y tirando para arriba. Así que muchísimas gracias a todos. Nada, lo mismo, esto es un placer. A mí también se me apareció, a mí me dijo, Felipe, ayúdame con las madres de los pacientes, y tú fíjate el lío, en lo que nos hemos metido. No, pero la verdad que ahora en una etapa de esta vida que tú dices, bueno, que te gusta, por lo menos dices dejar que trascienda lo que hacen, ¿no? Y que si esto puede mejorar la salud de nuestros pacientes, pues la verdad que es alucinante. Y además, bueno, la verdad que es un camino bonito. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Ha sido un verdadero placer conocer de cerca Glucotip, un ejemplo de cómo la ciencia, la tecnología y la vocación sanitaria pueden unirse para mejorar la vida de las personas. Gracias, Alfonso y Felipe, por compartir vuestro trabajo y vuestra visión. Y a quienes nos escucháis, os esperamos en el próximo episodio de Salud de la Nube, donde seguiremos explorando los caminos que conectan innovación y salud. Hasta pronto.